Hola a todas, en este vídeo vamos a hablar un poco de qué es una sesión. Vamos a empezar por la sesión más básica, que es la sesión en pareja. Y bueno, ¿qué es una sesión, no? La sesión no deja de ser un acuerdo, en este caso, entre dos personas, para intercambiar atención, en el cual vamos a diferenciar dos roles. El primer rol es el rol del escucha. Eh, Como dice su nombre, principalmente, el rol de esta persona va a ser prestar atención y poner su pensamiento y su atención a disposición de la otra persona, que es el segundo rol, el rol del, lo vamos a llamar participante, y es de la persona que se está tomando tiempo para pensar, para hablar, para sentir, para comunicar sus ideas. Al final, es el destinatario principal de la atención que va a recibir por parte del escucha. Uno de los acuerdos que tenemos es intercambiar de manera igualitaria el tiempo y repartir los roles. Para que nos podamos hacer una idea de cómo es una sesión, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? En el que, por ejemplo, nos juntamos dos personas con 40 minutos de tiempo. En este tiempo, lo que vamos a hacer es repartir los roles. Por ejemplo, voy a comenzar yo siendo participante y tú vas a ser mi escucha. Como tenemos 40 minutos, pues vamos a dejar un poco de tiempo para estar juntas nada más llegar y otro tiempo para despedir y otro tiempo al final para despedirnos, y el resto del tiempo, lo que es el núcleo grande del medio, pues va a ser para hacer las sesiones. Así que si tenemos 40 minutos, lo que vamos a hacer es repartir este tiempo teniendo en cuenta las diferentes fases por las que vamos a pasar en una sesión. La primera fase va a ser una fase de llegada, de bienvenida, de acercamiento, de conexión, de saludarnos y de organizarnos el tiempo de la sesión. Así que vamos a decir que si tenemos 40, le vamos a dedicar 5 minutos para el tema de la llegada. Yo normalmente no pongo tiempo ni nada parecido a esto, sino que vamos charlando y con la dinámica habitual, y si queremos aprovechar los 40 minutos, pues nos saludamos, nos contamos un par de cosillas, nos preguntamos las 4 cosas que vamos a hablar ahora y nos lanzamos y calculamos el tiempo que tenemos, ¿no? Así que pues nada, llegamos, nos saludamos, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estoy? ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho? ¿Y cuánto tiempo tenemos? Pues tenemos 40 minutos hasta tal hora. Pues entonces calculamos un poco y de los 40 minutos ya hemos gastado 5 en la entrada, nos quedarían 35, pues decidimos gastar 15 minutos cada para que nos sobren 5 minutos para podernos despedir al final, ¿no? En estos 15 minutos vamos a repartir los roles. Por ejemplo, pues nada más antes de empezar decimos, ¿qué prefieres? ¿Ir de participante o escuchar? No, pues prefiero participar, prefiero que me escuches, porque hoy vengo con muchos sentimientos y me noto con poquita atención, por ejemplo. O todo lo contrario, pues acabo de hacer otra sesión y tengo bastante buena atención, te puedo escuchar bien, ¿qué prefieres, no? Se eligen los turnos, así que si yo empiezo de participante, tú me vas a escuchar durante 15 minutos. Y esa va a ser tu función. Luego hablaremos de cuáles son las claves, cuáles son los acuerdos que hay vinculados alrededor de una sesión, ¿no? Ponemos el tiempo. Es muy importante poner el tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a estar despreocupados de estar mirando el reloj y vamos a poder evitar distracciones, eso por un lado. Y por otro lado vamos a caer en hábitos que tenemos todas las personas, que voy a comentar dos, pero hay más hábitos. El hábito de ocupar todo el tiempo y hablar todo el rato y centrar toda nuestra atención en todos nuestros problemas. Ocupamos todo el espacio y no dejamos espacio para la otra persona. Os habrá pasado muchas veces de llamar a alguien y que esa persona se ponga a contarte tu vida y al final de la conversación tú no hayas podido contar qué era lo que te estaba pasando a ti. Así que de esa manera, por un lado, vas a poder prestar atención sin tener que preocuparte del tiempo. Y cuando suena el tiempo, pues bueno, puedes acabar la frase que estás diciendo, acabar la idea, pero la idea es que sabes ya que tu tiempo se ha acabado y que todo el tiempo que te cojas de más se lo estás quitando a la otra persona. Acaso que haya otro tipo de acuerdos, pero estoy hablando hoy de los acuerdos iniciales para comenzar a hacer esta práctica, ¿no? Así que termina ese tiempo y en medias hay una cosa de la que hablaremos más adelante que se llama poner la atención a la realidad. Yo durante 15 minutos he estado hablando, metido en mi mente, hablando de
mis pensamientos, de mis sentimientos. Incluso es posible que haya estado sintiendo, que haya estado llorando, riendo, temblando, bostezando. Así que cuando termina mi sesión solemos hacer un ejercicio que es, la verdad es que es de creatividad, que consiste en poner la atención en el presente, ¿no? En el que la persona que ha estado escuchando hace una pregunta que no tenga nada que ver con la sesión. Por ejemplo, pues, ¿cuántos libros tienes detrás tuyo, Óscar? Pues, sin mirar, pues 53, y luego echas un vistazo. ¿Qué libro favorito tienes detrás? ¿O qué has hecho hoy? ¿O qué animal sale de juntar un gato y un pájaro? Cualquier pregunta que pueda ser absurda o creativa o imaginativa para que esa persona se distraiga y ponga su atención fuera del tema en el que ha estado trabajando. Esta preguntita dura 1 minuto o 2 minutos, no dura mucho más, para echarte unas risas y salir del tema en el que estabas metido y volver al presente. Muchas veces lo que hacemos es preguntar, ¿quieres una pregunta? Que ya es cuando tenemos más experiencia. La persona dice, pues sí, hazme una pregunta. O te dice, no, directamente, pues nada, estoy bien, ya te tengo atención para escucharte, ¿no? Una vez que yo he terminado mi sesión y tú me has escuchado, pues intercambiamos los roles en los que yo paso a ser tu escucha y tú pasas a ser el participante durante 15 minutos. Termina el tiempo, volvemos a hacer una pregunta para poner la atención en el presente y si nos queda tiempo podemos hacer una pequeña evaluación. La evaluación es muy sencillita, la evaluación que yo planteo es 3 preguntas muy rápidas. ¿Qué te ha gustado de mí como escucha? ¿Qué te ha gustado de ti como participante? ¿Y qué te gustaría intentar el próximo día? De esa manera, a través de valoraciones positivas, mejoramos nuestras habilidades para escucharnos. Pero ya dedicaremos un capítulo especial para el tema de cómo escucharnos mejor. Y una vez terminada la sesión, pues con fijar la próxima cita, ya habremos terminado el tiempo de estar juntas y lo que sería una pequeña sesión. En este caso, la sesión que hemos hecho la vamos a llamar mini. Todo lo que pasa por debajo de los 20 minutos de atención las llamamos minis, porque con la práctica y la experiencia hemos visto que a partir de los 20-25 minutos de estar recibiendo atención es cuando se abren los procesos emocionales más interesantes de forma natural sin tener que forzar mucho nuestras mentes. Y bueno, ya le dedicaremos más tiempo a esto en el capítulo de diferentes tipos de sesiones y en los siguientes vídeos. Así, a modo de resumen, esto es una sesión y nos faltará mucho de hablar de cómo hacer, de cómo profundizar, qué tipos de sesiones hay, cuáles son las diferencias, cómo ser un buen escucha, cómo ser un buen participante, cómo planificar nuestras sesiones mejor y otro millón de dudas en las que vamos a estar trabajando. Así que nada, espero que como introducción a qué es una sesión de manera muy básica, pues esto nos ayude y nos sirva. Un abrazo y nos vemos.